Entonces, en esta mañana podemos mirar algunas consideraciones que debemos hacer a este dicho que hace el Señor Jesús a sus discípulos, ¿no? En Mateo, capítulo 10, versículo 16. Os envío como ovejas en medio de lobos. Como primera consideración debemos rogar en forma constante a Dios para que el misionero aprenda a ser prudente. Le dice bien claro, sed pues prudentes como serpientes. La palabra prudente es similar a ser sabio. Sabio, inteligente, capaz de discernir lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Capaz de escoger a las personas con quien se tiene que contactar. Relacionarse con todos, pero escoger con quienes trabajar. Participar en edificar su vida con las personas que glorifican y buscan a Dios. No juntarse ni perder el tiempo rodeado de personas que al final sus intereses no van con agradar a Dios. Es importante que la prudencia sea considerada como un elemento de sabiduría, porque la palabra del Señor nos orienta hacia Proverbios y nos dice que una de las estructuras o la base de la sabiduría está en el temor de Dios. Lo que significa un sometimiento en humildad a Dios, de buena conducta, de corazón limpio, ser buenos mayordomos de lo que recibe, ser honestos, tener un buen testimonio, no andando con astucias ni adulterando la palabra de Dios, pues el misionero es un embajador de Dios en nombre de Cristo, según la enseñanza que nos dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 20. El texto de la palabra de Dios debe ser para nosotros una referencia, para que nuestra acción efectivice esa teoría. Nuestra teoría, si no está soportada por la práctica, en realidad se vuelve vacía. Jesús tenía mucho problema con el tema religioso y con el tema fariseísta. El Señor tomó la atribución de decir a los demás delante de los mismos fariseos, cuando ellos les enseñen algo, obedézcanlo y háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Por lo cual, nosotros como bautistas, como hijos de Dios, como cristianos simplemente, tenemos que tomar en cuenta que la Biblia debe ser para nosotros elemento de enseñanza, pero también de práctica. Si no, el Señor Jesús hubiera encontrado una falla y una falta de apoyo en estos hombres que había enviado. Él quería lograr un propósito, ¿verdad? Él quería que la gente conozca el reino de Dios. Y Él estaba preparando personas, como nosotros nos prepara, para poder realizar esa tarea. Por lo tanto, la primera consideración que hacemos a este texto es el ser prudentes. Muy importante. Como segunda consideración, podemos tomar en cuenta de que debemos rogar permanentemente porque el misionero aprenda a ser sencillo como paloma. Es algo que muchas veces nos es difícil comprender ese término. La palabra sencillez no significa ninguna incapacidad. La palabra sencillez no encierra limitaciones, sino más bien al contrario, facilita las capacidades de cada uno. Abre puertas que están cerradas tan herméticamente porque en la persona existe un elemento principal que es no tener más valor que él mismo tiene. No sentirse más importante que nadie, ni tampoco poder tener algo de arrogancia que pueda estorbar su ministerio. La importancia de poder comprender la sencillez es algo que tenemos que mirarlo con claridad. Por ejemplo, si miramos la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23, tenemos ahí una buena idea de la sencillez con la que debemos participar. Quisiera que alguien me ayude, por favor, leyendo este texto, Primera de Corintios, capítulo 9, de los versículos 19 al 23. Si alguien lo tiene, por favor.
porque aunque yo libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. Entre los judíos me comporto como judío para ganar a los judíos. Y aunque no estoy sujeto a la ley, entre los que están sujetos a la ley me comporto como si estuviera sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Entre los que no tienen ley, me comporto como si no tuviera ley, para ganar a los que no tienen ley. Aun cuando no estoy libre de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Hasta 23. Y entre los débiles me comporto como débil, para ganar a los débiles. Me comporto como todos ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para ser copartícipe de él. Gracias. ¿Se da cuenta? La palabra del Señor nos da un molde indicándonos cómo este hombre, en su percepción de lo que es ganar personas para Cristo, pudo comprender que la sencillez es un mandato muy importante que el Señor Jesús nos da, ¿no? Por eso dijo, sed sencillos como palomas. ¿Cómo manifestamos muchas veces la sencillez? Un misionero cuando llega a un lugar va a ser una persona nueva, no va a conocer a casi nadie, va a estar quizás incomunicado en muchos momentos, pero sin embargo su pasión y su deseo de llevar el Evangelio va a hacer que poco a poco comience a conversar con las personas, ¿no? Pero en su corazón tiene que haber sencillez, no tiene que ser una meta, un objetivo, sino que tiene que estar en su corazón. Tiene que salir de su interior el deseo de conocer a alguien, conversarle, ver en qué puede apoyar, sin ser conocido, de repente ser comedido, esforzado, respetuoso, dispuesto a realizar lo que esté a su alcance para apoyar a cualquier persona. El apóstol Pablo tomó un término muy difícil hoy en día de comprender. Él dijo que él había sido como una nodriza para los hermanos. Yo recuerdo, hablando de una nodriza, yo recuerdo que es una persona que cuida a alguien sin escatimar y sin tener ninguna diferenciación en lo que tiene que hacer. He visto cuidarles, darles de comer, lavarlos, bañarlos, limpiarles, lavarles los pies, sin esperar que esa persona de repente siquiera se lo agradezca. Porque una nodriza tiene un sentimiento de servir. Está dotada de una sencillez que va más allá de los estereotipos que puedan lograr darnos un buen sueldo, ¿no? Sino más bien algo que nos permita alcanzar realmente una manera de vivir en medio de aquellas personas. Entonces, si nosotros miramos 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 y 8, vamos a encontrar eso. Yo fui para ustedes como una nodriza, porque ahí los pude yo atender, para mí fueron de mucho valor. Entonces, dando gracias a Dios, porque el misionero pueda entender que debe agradecerle que le haya permitido realizar la labor en medio de la gente a la que fue enviada. 1 Tesalonicenses capítulo 1, 2 y 3. Damos gracias a Dios porque Él ha permitido que nosotros podamos estar aquí sirviéndoles, dice el apóstol Pablo. Como tercera consideración, vamos a mirar en esta mañana la oportunidad de rogar a Dios por el misionero que también aprenda a cuidarse de las personas que no aman a Dios, sino que están vestidas de ovejas cuando son en realidad lobos rapaces por dentro. Como lo indica Mateo 7:15, que buscarán en qué condenarles, haciéndoles tropezar y entregarles en manos de las autoridades y entorpecer así sus propios ministerios. Hay que tener mucho cuidado. Hay hermanos que dicen ser hermanos, o hay personas que asisten a las congregaciones, pero en realidad Cristo no mora en sus corazones. Y muchas veces el misionero no percibe ese cuidado que tiene que tener, que debe tener. Porque a veces llegamos a un fracaso, ¿no? Problemas económicos, problemas sexuales, problemas de inmoralidad, problemas de diferentes tipos, porque el misionero no ha aprendido a discernir que realmente
no siempre está rodeado de personas que buscan al Señor, sino también de personas que realmente no aman al Señor y menos a la obra misionera. También es necesario que, como cuarta consideración, roguemos a Dios para que los misioneros escuchen el consejo de Dios de que guarden lo que les ha encomendado. La tarea de ser misionero es una propuesta de Dios de grande categoría. Dijimos al comienzo, la importancia que debemos tener es que al reconocer nuestros pecados les pedimos al Señor que nos salve de los pecados, nos limpie para poder ir al cielo cuando estamos fuera de esta vida, pero también que sea nuestro Señor y podamos servirle. Porque hay que diferenciar la salvación de la tarea cristiana, ¿no? Hay personas que asisten a la iglesia buscando cómo corregir sus vidas, buscando cómo solucionar sus problemas, y eso es válido. Pero cuando lo encontramos, descansamos en esa salvación y no hacemos nada más, ¿no? El Señor no quiere solamente eso, sino que Él espera que nosotros podamos reaccionar en la tarea de Mateo 28. Que Él nos pueda motivar a ir y a ser discípulos. Ahora, no siempre en nuestro caso, como pastores, como hermanos en las obras, es nuestra situación de misionero. Pero en esta mañana estamos buscando motivos para orar para el misionero. Y quisiéramos considerar que el misionero escuche el consejo que Dios le da para que ellos puedan guardar lo que Dios les ha dado. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 6, le recomienda al apóstol que guarde lo que le ha sido encomendado. Y es necesario que nosotros veamos esto como algo importante, porque evitando las profanas pláticas sobre cosas vacías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Y es por eso que tenemos a muchos misioneros de repente desviados de su tarea misionera, pensando en un trabajo, buscando cómo dar de alimento a su familia y ocupados en necesidades personales y materiales, no cumpliendo la tarea que el Señor les pide. ¿Por qué? Porque se han desviado de la perspectiva, de la visión clara que Dios le ha dado. Por eso Mateo 28, 19 y 20 nos compromete, hermanos, a estar preparados, y un misionero, como todo hermano de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, debe estar preparado para poder enseñar lo que aprendió. Porque si no aprendió, ¿qué va a enseñar? ¿No? Y si enseña lo que no aprendió, entonces es un fariseo. Porque la palabra del Señor no tiene vida, no tiene espíritu, porque la acción requiere de que esa palabra predicada vaya con eficiencia, con el Espíritu Santo, y pueda discernir el corazón y los pensamientos de estas personas nuevas a las que han sido enviados como misioneros. Bien, y como última consideración, debemos estar orando también para que el Señor pueda abrir puertas en los corazones de aquellos a quienes se encuentre confirmando la palabra del Señor. Que el Señor pueda darles las facilidades, la apertura, lo necesario para que ellos puedan alcanzar otras personas más. Entonces, hermanos, como conclusión, que nosotros como cuerpo de Cristo, y más aún como pastores de una Grey, debemos estar orando permanentemente por los misioneros y la obra misionera. Es parte de nuestra responsabilidad. Yo como pastor, usted como persona de un grupo en la iglesia, necesitamos comprender que es nuestra responsabilidad. Tremenda responsabilidad que Dios nos ha dado, por la cual nosotros debemos estar orando cada día. El libro de los Hechos es muy notable, mostrando con amplitud cómo los hijos de Dios tienen como característica la constante oración. Pues una de las más importantes peticiones de Jesús es la oración. Él dice en Mateo 14:38, velad y orad para que no caigáis en tentación. Por tanto, hermanos, nos corresponde la tarea permanente de la oración. Oremos por nosotros mismos, oremos por nuestros pastores, oremos por nuestros misioneros y oremos los unos por los otros. Muchas gracias, hermanos. Que Dios nos bendiga.